Bienvenidos y bienvenidas a Semillas, un podcast del Servicio Jesuita Migrantes donde queremos sembrar hospitalidad, esperanza y dignidad. En SJM acompañamos, servimos y defendemos a las personas migrantes y refugiadas para que puedan alcanzar una vida digna y plena inclusión en la sociedad. En el 19º episodio de Semillas vamos a hablar de activismo antirracista, coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial por la Eliminación de la Discriminación Racial. ¡Arrancamos! El racismo tiene muchas caras. No solo hablamos de conflictos, agresiones o violencia de índole xenófoba, la cara más visible, sino también de denegaciones de acceso a prestaciones de servicios, tanto públicos como privados, discriminaciones en el ámbito laboral, discursos de odio muy vinculados a la extrema derecha, o el racismo institucional tan extendido en múltiples ámbitos de la vida que perpetúan la desigualdad y el trato de discriminación hacia personas migradas y racializadas. La Federación SOS Racismo, en sus informes anuales sobre el racismo en el Estado español, analiza las denuncias presentadas en distintos territorios. El último informe anual señala que las denuncias contabilizadas en 2022 se duplicaron respecto a 2017, pero debemos partir de la base de que existe una gran cantidad de situaciones discriminatorias que jamás se llegan a denunciar por los canales puestos a disposición para ello, ya sean institucionales o facilitados por organizaciones sin ánimo de lucro. Hay muchas causas detrás de esta infradenuncia: normalización de actos que discriminan, falta de confianza en autoridades policiales y judiciales, la situación de irregularidad administrativa, el miedo a posibles represalias, la percepción de que nada va a cambiar. Después hablaremos de ello con más detalle. En este marco de desigualdad de trato hacia personas migradas y racializadas, y por tanto de ausencia de derechos, existen numerosos colectivos y activistas, muchos de ellos formados por las propias personas racializadas, que levantan la voz para denunciar el racismo institucional y social arraigado en España, que se movilizan para visibilizar y asumir también el liderazgo para la transformación y la justicia social. Personas que se cuestionan un sistema económico que sigue perpetuando la discriminación racial en un eje de dominación norte-sur global, que buscan respuestas en la historia, pero que también encuentran en el presente aún muchos pensamientos heredados de épocas coloniales, que ven como muchas violencias atraviesan sus cuerpos. Hoy en Semillas vamos a hablar sobre antirracismo con algunas de ellas. Hoy en el podcast de Semillas queríamos hacer un análisis, una reflexión sobre lo que supone el racismo y la xenofobia en el Estado español, entendiendo el racismo como un sistema estructural que afecta no solamente a las personas migrantes, sino a las personas racializadas que conviven en España, ¿no?, en las diferentes ciudades y pueblos. Y para ello pues tenemos una mesa de diálogo con diferentes invitadas a las que agradecemos estar con nosotros en este podcast. En primer lugar nos acompaña Joana Flores González. Ella es licenciada en Derecho y máster en Derechos Humanos. Actualmente es coordinadora del Servicio de Atención frente al Racismo y la Xenofobia en Navarra. También ha trabajado como abogada del Servicio de Asistencia a Víctimas del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica en Navarra y también en Médicos del Mundo Navarra. Muchísimas gracias, Joana, por estar en Semillas y bienvenida. Nada, gracias a ti, Daniel, por habernos invitado a este podcast y además por la iniciativa de tener podcasts que traten temáticas como esta. Muy bien, pues muchas gracias a ti, Joana. También nos acompaña Cristina Bea Jiménez. Ella es técnica en integración social y también está trabajando actualmente en el Servicio de Atención frente al Racismo y Xenofobia de Navarra, como educadora, en concreto en la oficina de Tudela. Ha trabajado también como educadora con menores extranjeros no acompañados y está especializada en intervención social con población migrante. Bienvenida también, Cristina, y muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Daniel, por invitarnos y por ser partícipes, ¿no? En esta lucha y poder combatir y tener un diálogo sobre este tema que realmente consideramos importante a tratar. Muy bien, en primer lugar, os lanzo un poco la pregunta de, bueno, pues en qué consiste este servicio de atención frente al racismo y la xenofobia en Navarra, cuál es su actividad y cómo se trabaja, ¿no? Para prevenir y denunciar estas, bueno, situaciones de discriminación racial. Pues mira, primero sí que, digamos, en el marco en el que estamos hablando, ¿no? En este Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, 21 de marzo, también queremos destacar que tenemos unos altos índices de infradenuncia de este tipo de discriminación. Tanto así que en el año 2020 el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica nos dice que solamente el 18% de las personas que están siendo discriminadas por motivos racistas denuncian este tipo de discriminación. Hay muchas causas, la desconfianza a la institución, el miedo a las represalias, pero también hay una que es el desconocimiento por parte de las personas que sufren o han sufrido este tipo de discriminación o de terceros que conocen a personas que han sufrido este tipo de discriminación, la existencia de servicios como este. Entonces, por ello nos parece fundamental también sacar a relucir que el SARCS, el Servicio de Atención frente al Racismo y la Xenofobia, es un servicio público y gratuito del Gobierno de Navarra. Es decir, estamos hablando de una herramienta de lucha antirracista, ¿no? Con el cual también el Gobierno de Navarra quiere hacer frente a ese racismo. Nosotros acogemos casos de racismo y xenofobia, que más tarde ya hablaremos de ambos conceptos. Son dos conceptos que en sí hay académicos que entienden que es el mismo, ya estamos hablando actualmente del mismo concepto, pero también hay una diferencia entre ambos conceptos. Ujú. Pero precisamente ¿cuál es el fin de la oficina? El fin último es que pretendemos garantizar que todas las personas, en este caso las personas de origen extranjero y o racializadas, accedan a sus derechos en igualdad de condiciones. No pretendemos otra cosa que vaya más allá de ese acceso en igualdad de condiciones. Ujú. Para ello trabajamos desde una perspectiva interseccional, Ujú. porque al final las personas migrantes y racializadas no solamente nos hace frente a la racialización, sino también otras condiciones como la discapacidad, la religión, el idioma, la pobreza, etcétera. También de una perspectiva de género, porque el racismo y la xenofobia no afectan de la misma manera a los hombres que a las mujeres, e importante desde un enfoque restaurativo, ¿no? Intentamos en la oficina encontrar la manera de resarcir a esa persona, que sea la propia persona quien nos traslade cómo puede verse vista resarcida, ya sea de manera material o en ese impacto emocional que ha creado en ella la discriminación. Entonces, nosotras aquí en Navarra trabajamos en dos oficinas, estamos siendo gestionadas actualmente por Fundación Secretariado Gitano, que creo que eso también es muy importante porque la fundación es conocida tanto en el ámbito autonómico como nacional, como Sí. una fundación que lleva por bandera la lucha contra todo tipo de discriminación. De hecho, es muy relevante esa lucha que tiene contra el antigitanismo, Ujú. ¿no? Entonces, desde esta fundación especializada en esta lucha contra todos los tipos de discriminación, nosotras estamos trabajando actualmente en dos oficinas, una en Tudela, otra en Pamplona. Ujú. En Pamplona tenemos tres figuras que corresponderían a una educadora, a una psicóloga y en este caso abogada, que también lo desarrollo yo a la vez que desarrollo la figura de coordinadora. Y en el caso de Tudela tenemos a una educadora, a un psicólogo, pero también a una persona técnica jurídica que viaja de Pamplona a Tudela, ¿vale? A demanda de las solicitudes y yo también visito la oficina de Tudela. Entonces, queremos con esto dar una atención integral, algo que es muy novedoso porque ya efectivamente existen este tipo de oficinas, de recogidas de denuncia a lo largo de todo el territorio español, pero digamos que como un servicio público es algo innovador el que podamos estar tres figuras, como sería la educadora, la psicóloga
una técnica jurídica, abogada, haciendo frente a este tipo de casuística, ¿no? Entonces, para nosotros también es reconfortante estar trabajando en una oficina con esta temática, porque es una Mm. temática en la que creemos que todavía queda mucho que hacer y os invitamos a que os pongáis en contacto con la oficina. Nosotros os dejaremos, te dejaremos, Daniel, los contactos de la oficina por si tanto las Sí. personas de viva voz quieren hacernos llegar algún tipo de denuncia o terceros que conozcan estas situaciones. Ujú. Pues un poquito añadir, ¿no? Pues eso, que, bueno, o sea, recalcar que estas infradenuncias, pues es una situación en la que estamos viviendo actualmente y, bueno, animar a todas las personas a que confíen en nosotros. Desde aquí vamos a proporcionar un espacio seguro, neutro, ¿vale? Y sin ningún tipo de subjetividad, porque las vivencias que nos plasman las personas, al final cada uno lo vive de una forma, ¿no? Entonces nosotros estamos aquí Mm. para escuchar, para valorar toda esa situación y sobre todo todos esos sentimientos que han generado esa vivencia, esa discriminación y sobre todo para dar una solución, estudiar todas las vías posibles y unirnos en esa denuncia, ¿vale? Entonces, de verdad que Mm. animo a todo el mundo y bueno, y cualquier duda que tengan, pues al final todo lo hacemos aquí desde la voluntariedad de la persona. Mantenemos anonimato si en ese caso la persona lo requiere Mm. y todo desde esa voluntariedad, porque al final nosotros planteamos diferentes soluciones, pero la persona al final es la que va a aceptar o rechazar, ¿no? La totalidad o parte del plan que nosotras podamos plantear. Entonces, de verdad que creo que cada vez somos más personas unidas en esta lucha y como bien ha resaltado, somos un servicio público que creo bueno, que es una oportunidad, ¿no? Que todos podemos hacer uso de este servicio. Mm. Muy bien, pues muchas gracias. Antes de continuar con el diálogo, queríamos presentar también a nuestra tercera invitada en este espacio. Ella es Jimena Zambrana Vega, es boliviana española, ha trabajado en cooperación internacional para el desarrollo durante más de 15 años y también tiene experiencia de trabajo en el Estado boliviano, dentro del sector educativo, en procesos de transversalización de género y de colonialidad en procesos autonómicos. Y también durante los últimos 6 años ha sido consultora y evaluadora en proyectos y políticas públicas de educación, derechos de infancia, género y migraciones. Además, fue parte del equipo motor de regularización, de la iniciativa de regularización, y actualmente forma parte del proyecto Desbordando Democracia desde la perspectiva étnica-racial. Es un proyecto de base social, migrante y racializada en España. Muchas gracias también, Jimena, por estar aquí con nosotros en Semillas. Y aprovecho para lanzarte un poco esa pregunta que también planteábamos en el inicio, ¿no? ¿Cómo podemos definir el racismo como un fenómeno que no solamente es puntual y que afecta, ¿no? Que no lo podemos solamente concretizar en situaciones, ¿no? específicas, sino que es una realidad más estructural? Bueno, hola, ¿qué tal, Daniel? Buenos días, Giovanna, Cristina. La verdad que para mí es una alegría estar aquí, primero hablando de este tema y segundo conociendo el trabajo que se hace en Navarra con las compañeras. Creo que es un aliciente saber que hay una estructura pública que toca estos temas y creo que eso también es un horizonte, ¿no? Entonces, encantada de estar aquí. Te respondo a la pregunta, Daniel. Nosotras y nosotros desde los colectivos antirracistas y específicamente desde el proyecto Desbordando Democracia, entendemos el racismo como un sistema estructural, una relación de poder estructural que marca todos los ámbitos de la vida, o sea, institucional, social, económica, política y por supuesto cotidiana, ¿no? Y Ujú. esta relación de poder está cimentada en los cuerpos racializados y en los cuerpos étnicos, en las culturas que no son necesariamente blancas, sino que entonces esta relación de poder se construye, bueno, si quieres me echo un rollazo, pero puedo hacerlo después también, se Sí. construye subordinando a estos colectivos, ¿no? Entonces, al ser estructurante, es una relación histórica que se mantiene hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, por eso es que el abordaje institucional es como en el género, ¿no? Que es una relación de poder que marca nuestro día a día y el Estado ayuda mucho o institucionalmente sirve mucho que esta relación de poder pueda ser atendida o pueda ser girada por proyectos, por política pública que pueda detener
las relaciones de violencia en este sentido, o pueda proteger también a las personas, o pueda empoderar a las personas que viven esta relación de poder, ¿no? Mm. Entonces, sí, se entiende el racismo desde el colectivo migrante como una estructura sistémica. Muy bien. Claro, viendo un poco esa realidad, podríamos responder a la pregunta de si es España un país racista, ¿no? Que es una pregunta que siempre causa como mucha controversia, ¿no? Podríamos definir que sí, que España es un país racista, ¿no? Entendiendo el racismo como ese sistema estructural, y quizá también con sus componentes de diferentes ámbitos, ¿no? El sistema económico tal y como lo entendemos, de alguna manera también perpetúa estas estructuras racistas, ¿no? ¿Cómo responderíamos a esta pregunta? ¿Es España un país racista? ¿Podríamos decir esto? O yendo más un poco a lo concreto, ¿en qué ámbitos de la vida cotidiana se detecta una mayor discriminación racial? Si entendemos que el racismo es una relación de poder estructural y sistémica mundial, Mm, y en este sentido podemos, esto significa que en la medida que un Estado no atienda estas relaciones de poder, se puede hablar de un Estado racista, ¿sabes? mm, Entonces, España no tiene leyes específicas contra la violencia integral al racismo, no tiene datos específicos de a cuántas personas afecta esto, em, no tiene, o sea, y también tiene, y por otro lado, por acción algunas políticas públicas que son violentas con las personas migrantes o racializadas. Entonces, no es una cosa intrínseca a España, sino tiene que ver con la respuesta que el Estado da a esta relación de poder. Y en ese sentido, pues sí, España puede ser podemos decir que España es un país racista, pero no es algo de España en sí mismo, sino es la sí. respuesta que se tiene. A nosotros, ¿en qué ámbitos de la vida cotidiana se detecta la discriminación? Pues en el día a día creemos que los ámbitos laborales, si tú pones en las noticias abuso laboral en el campo, ¿no? Pues puedes ver una serie de noticias de violencia muy compleja que llega a la muerte de muchos compañeros y compañeras, muchos Mm, abusos en el ámbito del servicio doméstico, muchos abusos en todos los ámbitos laborales, pero también en las escuelas. También se puede ver muchos abusos, muchas relaciones. Mira, por ejemplo, Patricia Rucco Gómez en el 2020, que es profesora de la Universidad Complutense, habla de mm, que los libros de enseñanza reproducen roles racistas, raciales, ¿no? También podemos hablar de que hay un informe de UNICEF que dice que los niños y niñas con progenitores con ciudadanía extranjera eh, suelen estar en un 2,4% más de posibilidad de estar en situación de pobreza, que el abandono escolar de la población migrada subió al 30%, según el Ministerio de Igualdad. mm, Eh, Seguramente las compañeras tienen datos más precisos de la ciudad de Navarra, pero también podemos tomar un marco institucional más grande, donde, por mm, ejemplo, el Consejo de Derechos Humanos del 6 de junio del 2013, el relator de Derechos Humanos, dice que España tiene una legislación poco eficaz para luchar contra el racismo y la intolerancia, ¿no? mm, O también podemos hablar de un informe del Grupo de Trabajo de Expertos Afrodescendientes de mm, Naciones Unidas, que el 2018 señala que existe una segregación de facto en los centros educativos. mm, Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos toda una serie de datos, tanto macro, que nos dice que es algo que hay que atender, es algo que hay que mm, atender y que hay que abordar de manera institucional también, porque ¿no? No es mm, solo atender, o sea, que creo que es importante atender el día a día de las personas y el trabajo que hacen las compañeras es vital, pero mm, atrás tiene que haber toda un abordaje institucional más grande. Porque mm, nosotros desde el movimiento antirracista quisiéramos y queremos un país que se parezca a las calles, a nosotras, a nosotros. Queremos representantes institucionales como Joana, que estén en el Estado, ¿sabes? sí. Que se parezca a la calle a nosotros. Queremos más Joanas, queremos representantes políticos y, Mm, que se parezcan a nosotras y nos representen orgánicamente y no solo cumplan un rol estético o un rol funcional, ¿no? No tenemos representantes políticos que representan a los colectivos y nuestras demandas. Queremos, no sé, desde cosas tan sencillas como
que en el mundo de la comunicación haya personas migrantes y racializadas, ¿no? Porque hay niños y niñas que necesitan tener alguien en quien representarse y alguien en quien Un referente, ¿no? identificarse, ¿sabes? Mm. Necesitamos una serie de cosas a nivel institucional, comunicativo, pero a la vez hay todo no sé, creemos que no solo es para prevenir, denunciar, para prevenir es necesario que el Estado cada vez se parezca y nuestra sociedad se parezca a la sociedad que es, Mm. y que nosotras y nosotros podamos hablar en voz propia, ¿no? Eh, y solo esto, que creo que no lo he dicho, que lo había dicho antes contigo, Mm. antes de que, cuando hablábamos previamente, creo que es importante que cuando hablamos de racismo y discriminación sepamos que este racismo y discriminación no es solo a las personas que son de fuera, que habemos y hay personas españolas racializadas que viven aquí, que son de aquí, que aportan aquí, construyen aquí, así como las personas migrantes. Entonces, muchas veces el hablar de xenofobia invisibiliza el problema estructural. Sí. El problema estructural tiene que ver con una discriminación étnico-racial a personas migrantes y personas españolas racializadas. Mm. Entonces, planteamos un país multicultural en todos los niveles, ¿no? Social, económico, político, y para eso la prevención es construir una sociedad que permita una relación de poder más equilibrada, que Mm. permita y genere equidad entre las diferencias y Mm. las relaciones de poder desigual, ¿no? Y ya está, me callo, ¿eh? Porque creo que Joana y Cristina tienen mucho que decir que trabajan en esto en el día a día. Bueno, Ximena, yo por mi parte, o sea, me ha encantado cómo lo has explicado, cómo lo has trasladado. De hecho, entiendo y creo fervientemente que eso racismo aborda muy bien el tema del racismo estructural y del racismo institucional. Y Mm. nosotros desde esta oficina sí que voy a partir que parte de cómo abordamos ese racismo, que estoy totalmente de acuerdo en que el racismo contemporáneo del que estamos hablando en gran medida a veces quiere o se intenta de alguna manera aminorar el impacto de este concepto poniendo a la xenofobia enfrente, ¿bien? Mm. De hecho, la xenofobia es un concepto mucho más actual que deviene también de esa historia de querer eliminar todas esas políticas eh, raciales, ¿no? Que en algún momento prosperan y que llegan como a esa cumbre y a esa persecución y a ese genocidio de pueblos enteros. Entonces, bueno, en este aspecto no, yo me voy a centrar en la parte de la discriminación porque el servicio recoge concretamente casos de discriminación, Mm. ya sea por motivos racistas y o xenófobos. Si lo digo con xenófobos sería precisamente porque ese es el título del servicio, digamos, ¿no? A este respecto hay que decir que este es un servicio que está garantizado en la ley de lucha, una ley foral de lucha frente al racismo y la xenofobia de Navarra, que es la primera de estas características de toda España. Mm. Es una ley que surge desde abajo, surge desde ese clamor de la sociedad de origen migrante y o racializada que trabaja en mesas, nunca mejor dicho, mesas de trabajo, ¿vale? Empezamos a tener voz, ya no solamente una voz de reivindicación, sino también de aportar al trabajo técnico que fue la ley. También se trabaja con otros dos pilares fundamentales, que son las entidades sociales y la administración pública de Navarra. De ahí surge esta ley foral en el año 2023, en el cual además se garantiza que quien ostente la Dirección General de Políticas Migratorias tendrá que garantizar este servicio. Mm. Entonces, bueno, partimos aquí y me voy a centrar en que nosotros ya atendemos cuando existe una discriminación étnico-racial. Es decir, tomamos como base para explicar a las personas, porque muchas de ellas no saben lo que es la discriminación o cuándo están discriminando o cuándo están siendo víctimas de discriminación. Hacemos todo un recorrido en ese bagaje histórico que dejó el racismo, más tarde para que puedan comprender cómo actúan esos estereotipos que ya están intrínsecos en nuestra sociedad, cómo se arraigan a esos estereotipos y cómo se perpetúan luego por la sociedad, la misma sociedad esos estereotipos, cómo los hacemos nuestros en los prejuicios y cómo a partir de ese prejuicio activamos el mismo y ahí es cuando estaríamos impidiendo, bloqueando el acceso a derecho a personas por origen, de origen
de origen migrante y o racializadas. Entonces Mm, ahí estaríamos hablando de una discriminación en ese bloqueo o dificultad en el acceso a este derecho de una persona de origen migrante y o racializada. Estaríamos hablando precisamente de lo que atendemos aquí en la oficina. Bien, mm, que son los incidentes, atendemos desde los incidentes discriminatorios motivados por racismo y la xenofobia hasta los presuntos delitos por los mismos motivos. Bien. mm, Entonces, bueno, en este sentido, un poco para que tengáis una imagen de Navarra, porque nosotras nuestro ámbito de competencia sería Navarra. Principalmente aquí atendemos demandas de personas en primera persona, de las víctimas. Las nacionalidades de estas personas serían principalmente Argelia, Marruecos y España. mm, Claro, España, ¿en qué se traduce? Ya habíamos hablado de personas racializadas, pero también lo vamos a traducir y os voy a dar una lectura de lo que serían los países de origen. Los países de origen, los principales países de origen actualmente que atendemos serían Argelia, Marruecos, pero también una lista de países que son de Latinoamérica. mm, Por lo cual también estaríamos hablando de que dentro de, de ese tercer grupo de personas españolas estaríamos hablando de personas que se han naturalizado, que han adquirido la nacionalidad española, por mm, ejemplo. No obstante, sí que tenemos dentro del país de origen, tenemos, por ejemplo, a 5 personas que ya son originarias españolas y son personas racializadas. ¿No? Ahora mi compañera Cristina os va a explicar un poco cuál es esa incidencia y cómo recepcionar esos casos, debido a que las educadoras en esta oficina son las encargadas de recepcionar los casos, pero mm, también creo que es importante trasladaros cuáles son los ámbitos en los que estamos recibiendo este tipo de denuncias, que principalmente serían el acceso a servicios públicos y luego ya los dividimos. Sabemos que también lo que voy a nombrar ahora puede pertenecer a servicios públicos, pero también podría pertenecer a espacios privados, servicios privados, como podría ser el empleo, los medios de comunicación, la vivienda, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y además el de sanidad. Bien, entonces mm, esos serían como los ámbitos que estamos recibiendo actualmente. Nosotras, no dije antes, pero estamos en marcha desde el 5 de junio del año 2023, es decir, todavía no cumplimos ni un año, ¿no? En este recorrido, pero sí que es verdad que debido a ese trabajo previo que ya hubo entre la Dirección General de Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra y los colectivos, nada más se puso en marcha la oficina y ya empezamos a recibir este tipo de casuística, debido a que ya era un servicio esperado. ¿No? Entonces, ahora Cristina se va a enfocar un poco más en lo que es la recepción y cuál es ese impacto, porque ella como educadora es quien mejor percibe estos datos. Gracias, Joana. Pues bueno, nosotras, como bien ha comentado Joana, tenemos datos, ¿no?, reales sobre las personas que han venido a denunciar esa discriminación. Tenemos datos, pues, de país de origen, nacionalidades, ámbitos, edades, sexo, ¿vale? Pero bueno, aparte de que cada vivencia y que cada discriminación se puede percibir y se puede sentir de forma diferente en cada persona, sí que es verdad que yo voy a hablar un poquito de lo que yo como educadora he podido recoger en esos testimonios dados por las personas que vienen finalmente a denunciar. Creo que, pues bueno, que cada individuo, ¿no?, como comento, puede reaccionar de forma diferente ante esas mm, experiencias y se debe, pues, ser sensible, ¿no?, y comprensivo hacia todas sus emociones, desde luego sin juzgar y sin valorar todos ellos. mm, En este proceso se recoge la información sobre los incidentes y pues lo que te digo, no solo debemos centrarnos en esos detalles objetivos de se ha podido producir, sino también en comprender y validar los sentimientos y cuáles pueden ser. Aquí en este servicio hemos recogido diferentes sentimientos, ¿vale? Voy a nombrar algunos de ellos, que son igual los que más hemos podido ver, que pueden ser, pues, esa humillación, ¿vale? El miedo, la ansiedad que produce vivir esas discriminaciones, la baja autoestima que deja una vez se ha vivido esa discriminación, culpabilidad y sobre todo estigmatización. mm, Eh, También me gusta resaltar que, o sea, creemos que es realmente esencial, ¿no?, tener en cuenta el impacto emocional que puede tener el proceso de expresar las vivencias de discriminación de estas personas, ¿no? Vienen a mm, nuestro servicio a revivir esos momentos traumáticos y pues eso desencadena una serie de emociones intensas y realmente difíciles de manejar.
Mm, Por eso también me gusta resaltar un poco que desde aquí intentamos proporcionar, ¿no?, esa contención emocional en el proceso de recopilación de esta información. mm, Finalmente, también evitamos esa revictimización, ¿vale? Y garantizamos que las personas se puedan sentir seguras y apoyadas al compartir todas esas experiencias. mm, Es fundamental desde aquí, ¿no?, crear un ambiente de confianza, empatía y sobre todo respeto. Eh, También es importante, ¿no?, ofrecer ese apoyo psicológico y jurídico según las necesidades que pueda presentar el caso, ¿no? Y en dicha contención emocional no solo ayudar a proteger ese bienestar de las víctimas, sino que también contribuir a fortalecer la relación de confianza con los servicios y la comunidad. mm, También nos gusta resaltar desde aquí, ¿no?, un poco la base en la que estamos trabajando, que es ese enfoque restaurativo, como bien estaba comentando antes Joana, esa reparación del daño. Creo que es fundamental, ¿no?, en esta lucha contra estas problemáticas. Más allá de simplemente abordar las vías de resolución de esa discriminación, creemos que es esencial centrarnos en esa reparación emocional y psicológico de las personas. mm, Al final, las discriminaciones sabemos, ¿no?, y ya está demostrado, ¿no?, que tienen un impacto devastador en la salud mental y emocional de las personas que lo han vivido, mm, generando pues una variedad de sentimientos, como comentaba, ¿no?, esos traumas, esa ansiedad, depresión, baja autoestima, entre otros muchos efectos negativos. mm, Entonces, trabajar desde esa reparación emocional y desde ese enfoque restaurativo, ¿no?, en las personas víctimas, eh, pues, eh, pues dándoles ese apoyo y esos recursos necesarios para ayudar a sanar y recuperar, pues creemos que es completamente esencial. mm, Eh, pues como os decía, ¿no?, no nos limitamos únicamente en ese ámbito emocional, sino que también incluir medidas de prácticas destinadas a restaurar los derechos y la dignidad de las personas afectadas, implicando acciones como puede ser una compensación económica por el daño sufrido, la implementación de políticas y programas de inclusión y sobre todo no discriminación en diversos sectores. Y también pues esa sensibilización pública, ¿no?, sobre los impactos de discriminación y la importancia de trabajar en esa igualdad y justicia social. mm, Y bueno, quizá por último me gustaría hablar un poquito y abordar el tema de las causas subyacentes de esa discriminación y pues trabajar en soluciones ya más a largo plazo, ¿no? Como son pasos fundamentales para promover esa justicia y esa igualdad en la comunidad de personas migrantes y o racializadas en Navarra. mm, Creo que esto implica no solo en responder a incidentes individuales, ¿no?, de discriminación, sino también o sea, poder abordar factores estructurales y sistémicos que perpetúan esa discriminación y esa exclusión. mm, Podría decir que esas causas subyacentes pueden incluir, pues, desde la falta de educación y conciencia sobre la diversidad cultural, como bien comentaba mi compañera, esos prejuicios que están tan arraigados en nosotros que cuando activamos ya, pues es cuando se gestiona esa discriminación, ¿no? También podría decir, pues, esa desigualdad económica y social en la que estas personas actualmente están y pues también pues esas políticas discriminatorias, ¿no?, en áreas como pueden ser el empleo, la vivienda e incluso la educación. mm, Creo que es crucial trabajar en esta sensibilización y en esta educación pública para finalmente poder combatir todos estos prejuicios, estereotipos y promover esa igualdad de oportunidades y un acceso realmente equitativo a los recursos y servicios para todas las personas, independientemente de su origen, si son racializadas o no, o sea, realmente mm, esa igualdad. Entonces, bueno, creo que también es importante desarrollar políticas y programas que aborden esas desigualdades estructurales, ¿no?, y promover la inclusión social y económica de las personas migrantes y o racializadas, mm, como podrían ser, ¿no?, incluir iniciativas como programas de integración cultural y lingüística, medidas para poder trabajar y garantizar el acceso equitativo al empleo y la vivienda, que como sabemos actualmente es uno de los mayores problemas que nos estamos encontrando, y también así como políticas que puedan proteger los derechos laborales y civiles de todas las personas migrantes y racializadas. O sea, mm, creo que es un tema en el que podemos explayarnos muchísimo, ¿no? Pero bueno, creo que también, ¿no?, el poder abordar esas causas subyacentes
y poder crear diferentes medidas para poder abordar todo esto es realmente importante. Creo que es una lucha en la que todos deberíamos estar metidos, ¿no? Mm. Pero bueno, creo que poquito a poco vamos a ir consiguiendo pues tener resultados, vamos a ir consiguiendo unirnos más a estas personas y bueno, eso es un poquito lo que a mí sí que me ha gustado destacar, ¿no? No solo esa denuncia, sino pues esos sentimientos, esas causas subyacentes, esas posibilidades de cambio. Jimena. Nada, que yo quería complementar un poco a lo que decía Cristina. Creo que es importante que las causas subyacentes, para entender un poco la estructura racista, Mm. es importante entender de que esta es la teoría, ¿eh? Las teorías siempre se pueden debatir, pero parte de la teoría plantea de que esta relación de poder estructural que genera estos estereotipos, que genera estas maneras de entender la vida, Mm. nace con el hecho colonial, cuando el excedente de capital necesitaba expandirse, ha necesitado oprimir, eh, volver objeto a un grupo de personas que tenían características étnico-raciales, deshumanizarlas para poder explotarlas. Esa relación de deshumanización de un grupo de personas con características étnico-raciales está en vigor aún aquí en pie. Entonces, parte de la lucha contra el racismo significa saber reconocer esta relación de poder que se manifiesta en estereotipos, se manifiesta en maneras de entender la vida, pero atrás, lo subyacente es esta deshumanización constante a Mm. un grupo y una subalternización constante a un grupo de personas con estas características. ¿Qué Mm. significa en una relación de poder? Que uno en una relación de poder también tiene que saber situar y revisar sus privilegios en una Mm. relación de poder, y eso es muy complicado. Así como pasaba y pasa aún en el día en el patriarcado, uno necesita nuevas masculinidades y necesitas compañeros, aliados. Lo mismo, pues tiene que haber una revisión de la relación racista de las personas blancas que tienen privilegio, y suele ser una revisión incómoda, como también lo Mm. es en las masculinidades. Pero si no hacemos ese mutuo trabajo de revisión de los privilegios en el día a día, en el cotidiano, de la revisión de los privilegios en las políticas públicas, de la revisión de las políticas públicas que mantienen esa relación de poder desigual, Sí. todo el trabajo que uno puede hacer cotidianamente a nivel educativo y tal, está haciendo un bienestar personal y cotidiano en las personas, por supuesto que sí, pero luego llegan en saco roto. Es como que si aquí en el Estado español no hubiéramos tenido un marco que haya estructurado una nueva relación hacia las mujeres, ¿sabes? Entonces, aunque uno hubiera hecho un trabajo en las escuelas de nuevos roles de Sí. género, nuevos roles de tal, si no tuviéramos un marco legal que protege a las mujeres, todo Mm. ese trabajo cae en saco roto. Y también, como decía Cristina, ahí también tiene que ver con desigualdades sociales y tal, pero esas desigualdades sociales son producto de esta relación de poder desigual. Entonces, no es causante, sino a nuestro modo de entender es un producto de esta desigualdad. Entonces, Mm. yo solo quería matizar eso, que creo que es importante esta revisión también, ¿no? Y nada, que eso. Sí, justo además, justo te has anticipado un poco a lo que también quería yo, por dónde quería yo llevar, pero fenomenal, ¿no? O sea, también os quería un poco preguntar eso, pues, ¿cuáles son esas causas, ¿no? Sobre todo haciendo una revisión, una mirada al pasado, una revisión histórica, ¿no? Analizar un poco cuáles pueden ser las causas de cómo suceden estas situaciones de discriminación racial y de racismo estructural, ¿no? Y entiendo también que influye bastante el auge también de la ultraderecha, o al menos quizá lo podáis ver más recientemente así, ¿no? Y bueno, un poco para terminar nuestra conversación, nuestro diálogo, porque es verdad que hemos tocado muchísimos temas y que podríamos profundizar en cada uno de ellos y estaríamos aquí probablemente 4 o 5 horas, como mínimo, ¿no? Pero sí os quería lanzar como una última pregunta de bueno, por dónde vemos un poco la solución, ¿no? Ya habéis apuntado muchas de las posibles soluciones, ¿no? Pues de tener un marco normativo más grande, por supuesto, el trabajo en sensibilización y en educación y en pedagogía también de la diversidad cultural.
Pero si tuvierais que decir así como muy rápidamente, en un minuto, ¿hacia dónde creéis, qué soluciones podríamos tener, tanto a nivel institucional, quienes trabajáis más desde la perspectiva institucional, como quienes trabajáis desde un movimiento más ciudadano antirracista, ¿no? Más desde el activismo, o desde nuestras relaciones cotidianas del día a día con nuestros vecinos y nuestras vecinas, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar hacia una mayor igualdad y hacia la eliminación de estas discriminaciones? Pues bien, un poco desde esta visión que nos pides, ¿no? Desde el ámbito institucional, que Mm. es un poco lo que recogemos. Es muy importante que existan mecanismos efectivos y eso es algo que nosotras también trasladamos hacia la institución. Es decir, lo que no puede existir es una oficina que recoja este tipo de denuncias y que finalmente no generen confianza en las personas, no encaucen los casos y no podamos resarcir a las personas. Entonces, ya desde ahí, la propia institución tiene que garantizar que estos mecanismos de protección son útiles y funcionan, ¿no? Para que podamos, porque al final, si tenemos la confianza de las personas, nos transmitirán muchas más denuncias y podemos determinar y podamos tener un mapa real de en dónde tenemos situado ahora mismo ese tipo de discriminaciones, con lo cual nosotras más tarde tenemos la capacidad de trasladarlo a la institución para que genere políticas, ¿no? Que tengan en cuenta este tipo de problemáticas, por ejemplo, que genere diálogos, consensos con otros departamentos de la propia estructura administrativa para poder encontrar soluciones a este tipo de conflictos, etcétera. ¿Por qué? Porque muchas veces nos hemos dado cuenta que sí nos podemos encontrar con discriminaciones indirectas, que serían, por ejemplo, aquellos preceptos que tratan de manera uniforme a toda la población, pero están afectando a un grupo poblacional concreto. Pero también encontramos ese racismo directo, ¿no? Ese racismo social directo, con el cual la persona ve bloqueado ese acceso al derecho porque la otra persona entiende que se ve capacitada o que es quien tiene que bloquear ese acceso en pro de mantener el beneficio a ese privilegio Mm. blanco del que hablaba Jimena. Sí. Pienso que es importante lo que comentaba en un principio Jimena, determinar y aceptar, porque no es fácil para nosotros trasladar, informar a las personas de dónde viene esta estructura que estamos viendo nosotras y que eso, ese pico, ¿no? De ese gran iceberg que vemos y que son las discriminaciones y un pico de delitos de odio, el explicar de dónde viene esa historia colonial que tiene detrás no es fácil porque todavía la sociedad no la acepta, ¿no? Mm. Entonces, estamos trabajando también para poderlo trasladar a profesionales de la propia estructura de la institución, porque entendemos que desde dentro también se puede luchar contra ese racismo estructural. Mm. Entonces, no obstante, creemos que esto es un camino muy largo, porque Jimena hablaba de la educación, de lo que se ha reportado, ¿no? De cómo se cuenta esa historia en los propios ámbitos educativos. Entonces, Mm. trabajar frente a esos estereotipos y esos prejuicios que están arraigados en la población es muy difícil. De hecho, trabajamos no solamente con lo que nosotros entenderíamos que sería la población que está jerárquicamente superior, ¿no? En esa idea de hegemónica que sería el racismo, sino también con las propias personas racializadas que han asumido estas ideas, ¿no? Y estas estructuras y que también pueden ejercer discriminación frente a otras personas racializadas. Entonces, es un tema muy complejo, no sé si he podido trasladar cuál es nuestra solución, pero por el momento nosotros entendemos que es esa recogida de casuística que esperemos podamos luchar contra esa infradenuncia porque nos dará una foto real y ajustada a lo que sería al menos nuestro ámbito de competencia. Tenemos una dirección general que está comprometida con esta temática, tanto así que tenemos la primera ley foral de lucha contra el racismo y la xenofobia de toda España y estamos caminando en conjunto, ¿no? Hacia encontrar Mm. esas salidas y esa destrucción del racismo en el ámbito institucional y con ello el estructural, ¿no? Pero seamos realistas y sabemos que tenemos siglos de bagaje que han construido toda esta estructura y que necesitaremos otros tantos para poderla destruir. Y ya por último, Ximena, un poco me he quedado con tus palabras.
las palabras en las cuales es verdad que necesitamos personas que nos representen en las instituciones, que nos veamos identificadas y identificados. Esto también se habló muchísimo en las mesas de trabajo del anteproyecto de ley foral, del que eso estoy hablando, esa necesidad de que ocupemos estos puestos precisamente para poder trasladar no solamente desde la perspectiva académica nuestro conocimiento, sino también desde nuestras propias vivencias y desde esa necesidad que hemos visto desde al pertenecer a este grupo poblacional. Sí, Jimena. ¿Puedo? Vale. Em, y un poco aportando, primero quería responder a una, si no quiero dejar pasar una pregunta que has hecho antes de la pregunta más compleja, que Sí. hablabas un poco del auge de la ultraderecha. Creo que es importante cuando hablábamos de que en esta relación de poder se basa en deshumanizar a un grupo de personas en base a sus condiciones étnico-raciales, a sus circunstancias culturales, religiosas y tal. Creo que la ultraderecha tiene esto muy claro y lo que Mm, hace es acrecentar esta diferencia, acrecentar y generar abismos para tratar de construir sociedades que invisibilizan a esta diversidad étnico-racial que ya es parte de este país. O mm, sea, es una realidad que la tenemos tan en los ojos, que está tan cerca que no la podemos ver. No solo son personas migrantes, que son las personas que viven el racismo, sino personas españolas con mm. características étnico-raciales. Entonces, con esa entradilla, pues creo que es muy importante para construir una nueva sociedad tomar en cuenta eso. Segundo punto, eso significa que tiene que haber una revisión de las políticas públicas también macro. Mm, Primero, de las políticas públicas que por acción permiten una violencia racista en sus habitantes y o ciudadanos cotidianos. Segundo, pues el fortalecimiento de nuestros colectivos migrantes antirracistas que se organizan políticamente, mm. eh, demandando esta participación en la toma de decisión del Estado de estas políticas públicas, porque así ahora mismo ustedes saben que sería inimaginable pensar que haya una política pública de género donde no estén mujeres. O sea, es inimaginable al día de hoy. Sí, Pues, pero sí. bajo esta misma lógica, pues no hay gente migrante y racializada que está decidiendo su vida en las políticas públicas. Por eso es que necesitamos representación política y Mm, también necesitamos personas que ejerzan la gestión de la administración pública que nos representen. Por eso destacaba la importancia de que haya personas como Joana en nuestro día a día de nuestras instituciones. Por otro lado, es importante que se abra espacio para oír nuestras voces en primera persona. Por ejemplo, cuando nosotras estamos en todo el movimiento de regularización ya y vamos a hablar al Congreso con los diferentes partidos políticos, la sí. primera pregunta que nos hacían era, ¿pero quién está detrás de ustedes? Y nosotras, que además todas somos mujeres, la mayoría, bueno, en ese momento casi todas éramos mujeres, decíamos, pues solo nosotras, en voz propia, hemos venido a plantear una política pública desde donde podemos hacerlo. ¿Eso qué significa? Que necesitamos espacios para decir esto, necesitamos participación política, que la estamos construyendo desde la autoorganización, pero necesitamos que esa autoorganización también tenga un apoyo y un respaldo social o un respaldo también. Estos espacios que tú abres es importante para que se oiga que hay una construcción de Sí. base social. Así como los feminismos se han organizado en colectivos, hay colectivos migrantes y racializados que están construyendo y queriendo aportar a un Estado más inclusivo. Entonces, creo que Mm, eso también es importante conocerlo y dar sitio. Y que se tenga siempre estos preceptos, ¿no? Que para hablar de discriminación y antirracismo, contar con nuestra palabra para construir una sociedad más inclusiva con justicia social, incluirnos en todos los, así como no se puede ahora hablar de una sociedad con justicia social sin incluir a mujeres, pues es exactamente lo mismo porque es una relación estructural de base. Entonces, creo que esas son cosas que ayudan mucho
abrir la construcción de un nuevo sitio, ¿no? De un nuevo país al que estamos construyendo juntas. Entonces, creo que es importante abrir también este debate más estructural, y creo que la compañera Joana y Cristina han dicho lo que se necesita en el abordaje cotidiano de las discriminaciones, y yo quería plantearte más el abordaje más estructural y de base social, ¿no? Que eso, necesitamos que nos acompañéis, necesitamos aliadas, aliados, que nos ayudéis a seguir empujando esto que estamos construyendo, ¿sabes? Eso necesitamos para construir una sociedad más justa y más equitativa en Más términos económicos igualitaria. raciales. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias. Como decía antes, podríamos estar horas, pero bueno, yo creo que ya hemos apuntado muchas cosas, ¿no? Y hemos tocado también diferentes temas, ¿no? Incluso sin entrar en otros muchos en los que también podríamos profundizar más. Pues bueno, pues nada, pues simplemente agradeceros el haber estado aquí. Por supuesto, daros las gracias también por todas las luchas, ¿no? Contra el racismo, ¿no? Que cada una de vosotras también hace desde su ámbito. Eh, y bueno, por supuesto, ojalá logramos eso, una sociedad más justa, más igualitaria, eh, y seamos capaces de revisar también nuestras propias estructuras, ¿no? De privilegios, de dominación o de opresión, ¿no? Que al final generan también estas desigualdades y estas injusticias. Así que, pues nada, agradeceros mucho el haber estado con nosotras en el podcast de Semillas. Muchas gracias, Daniel. Gracias. Gracias, Daniel. Y hasta aquí este capítulo número 19 de Semillas, el podcast del Servicio Jesuita Migrantes, en el que hemos hablado sobre la lucha contra el racismo en el Estado español. Recuerda que puedes seguirnos en nuestros perfiles en redes sociales y visitar nuestra web sjme.org para más información. Te esperamos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!